tres cargas puntuales se localizan en los vértices de un triángulo equilátero de lado 0.12 metros, como se observa en la figura. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica neta que ejercen Q1 igual a 2 microcoulombs y Q2 igual a 3 microcoulombs, ambas positivas sobre una tercera carga también puntual pero negativa, Q3 igual a 4 microcoulombs? Solución. Lo primero es analizar la interacción entre la carga 1 y la carga 3. Tenemos que esta fuerza será de atracción, dado que una carga es positiva y la otra negativa. La llamaremos F13, y como la posición de ambas cargas es sobre el eje horizontal, esta fuerza actuará horizontalmente en el sentido negativo. La fuerza actuante entre la carga 2 y la carga 3 también es de atracción. La llamaremos F23. Y como la posición de las cargas es sobre un triángulo equilátero, se tiene que la dirección de la fuerza será sobre el ángulo de 60 grados, medido en el sentido negativo. Ahora usaremos la ley de Coulomb para calcular F13. Debes recordar que la constante de proporcionalidad tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro sobre Coulomb al cuadrado. La carga 1 tiene un valor de 2 microcoulombs. Esto se escribe 2 por 10 a la menos 6 coulombs, que se multiplicarán por el valor de la carga 3, que vale 4 microcoulombs. Todo esto se divide entre el radio de 0.12 metros elevados al cuadrado. Al hacer las operaciones, tenemos que la fuerza 1.3 vale 5 newtons. Ahora calcularemos la fuerza 2.3. Comenzamos con la constante de proporcionalidad, cuyo valor es de 9 por 10 a la 9, que multiplica a la carga 2 igual a 3 microcoulombs, que multiplica a la carga 3 igual a 4 microcoulombs. Todo esto dividido entre 0.12 metros al cuadrado. Se tiene que la fuerza 2.3 vale 7.5 newtons. Ya que hemos calculado el valor de las fuerzas que actúan sobre la carga 3, las representamos en un diagrama de cuerpo libre. Recuerda que la fuerza 2.3 actúa sobre la dirección de 60 grados. Una vez dibujadas las fuerzas involucradas, lo siguiente será realizar la suma de las componentes. Comenzaremos con la suma de fuerzas en X. Tenemos que la fuerza 1.3 apunta en el sentido negativo, así que agregaremos un signo negativo. Y sabemos que F13 vale 5 newtons. La fuerza 2.3 solo contribuye a la fuerza resultante con su componente en X, misma que se calcula considerando un triángulo rectángulo imaginario y determinando el cateto adyacente. De lo que sabemos de funciones trigonométricas, el coseno del ángulo θ relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa. Así que despejamos al cateto y sustituimos los datos. Si hacemos las operaciones, llegamos a que la suma de fuerzas en X es igual a 8.75 newtons. Observa que la componente está sobre el lado negativo del eje X, así que el signo negativo es correcto. Por otra parte, si observamos el diagrama de cuerpo libre, notaremos que solamente la fuerza 2.3 contribuye a la fuerza resultante, así que bastará con determinar su componente en Y. De lo que sabemos de las funciones trigonométricas, el seno del ángulo θ relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa, así que despejamos el cateto, sustituimos y realizamos las operaciones.
se tiene que la componente en Y de la fuerza resultante es igual a 6.5 newtons. En este caso está sobre el lado positivo del eje Y y por lo tanto debe ser positiva. Ya que hemos calculado las componentes del vector resultante, ahora vamos a calcular su magnitud y su dirección. Para ello vamos a usar la fórmula fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Sustituyendo los datos tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 8.75 newtons y la sumatoria de fuerzas en Y resultó igual a 6.5 newtons. Realizamos las operaciones. Finalmente tenemos que la magnitud de la fuerza resultante es de 10.9 newtons. Para obtener el ángulo en el que está dirigida la fuerza resultante, aplicaremos la fórmula θ es igual al arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Sustituyendo los datos se llega a que el ángulo sobre el cual actúa la fuerza resultante es de 36.6 grados. Observa que está medido en el sentido negativo.